Hmm, tranquilo, gatete, porque ese tema sí es más espeso. Bueno, acá hay una pregunta, ¿es pecado tatuarse para un cristiano? Este tema también es bastante controversial para el cristianismo de nuestra ciudad. Así que voy a dar la opinión que tengo yo. Que tenemos muchos pastores, pero no es la postura. Bueno, pero esto sí hay que dejar claro. Las costumbres extrabíblicas y abstinencias del ultrafundamentalismo de las formas, por años ha tenido por costumbres normales algo que podríamos llamar neoleyes y que crea la controversia realmente. O sea, ¿qué pasa? Que cuando hay unas neoleyes y se rompen, se crea una controversia no por alguna ley de la Biblia que se haya roto, sino por una costumbre, una tradición rota. Y una de estas costumbres es ver el tatuaje como pecado. Y es bueno aclarar este asunto. ¿Es el pecado tatuaje? Bueno, bíblicamente no lo es. Y a través de algunas preguntas vamos a ver que acusar a hermanos de pecado, porque si tú no estás de acuerdo, acusar a hermanos de pecado es un juicio de valores, apresurado y un posible síntoma de orgullo y oscurecimiento al discernir, o sea, inmadurez, como vemos en 1 Juan capítulo 2, del 9 al 11. Bueno, una pregunta que, por ejemplo, harían algunos hermanos y que yo te hubiera hecho hace muchos años es, ¿glorifica a Dios tu tatuaje? Por supuesto que puede darle la gloria a Dios. Puede ser un versículo bíblico, el cual demuestre que declare mi fe sin temor a este mundo, una imagen artística que diga mucho de la creación y de la gloria del Señor en ella, así que sí le puede dar la gloria. Ahora, si a alguna persona no le parece esto, está en su derecho, pero no puede acusar a nadie de, con la Biblia en mano, de que sea pecado. Dos, ¿qué dice tu conciencia? Para muchos su conciencia estará tranquila, conforme a la palabra de Dios. Para mí también lo estaría. Pero a pesar de que yo no me he hecho ningún tatuaje, ni me haría un tatuaje simplemente porque no me agrada en esta etapa de mi vida. A pesar de eso, hay hermanos que conozco que tienen un tatuaje y en estos años de repente aparecen con algún otro. Para otros, su conciencia no les permitiría hacerlo. Pero al margen de las conciencias de ambos, bíblicamente, repito, no es prohibido. No se puede y no es válido establecer una ley sacando de contexto Levítico capítulo 19, verso 28, que no enseña que el tipo de tatuaje que es actualmente sea pecado, o crear una ley nueva que no está en la Biblia para defender una postura anti-tatuaje. Bueno, en este texto, por ejemplo, las marcas o señales en el cuerpo mencionadas, en su contexto histórico, tiene que ver con un ritual pagano de luto y lamento por los muertos, y no tiene nada que ver con la costumbre artística o moda del tatuaje actual. O sea, usar el texto de Levítico capítulo 19, verso 28, fuera de contexto. O sea, es usar un texto como un garrote para golpear a tus hermanos, o incluso los cristianos que son artistas del tatuaje, o a los que gustan de hacerse uno, torciendo el contexto real de Dios. Y su palabra torcida también, en nuestra preconcebida visión para defender nuestra postura de abstinencia de esa costumbre. ¿Te das cuenta? Tú pones, ese tal persona es promotor del tatuaje, ponen, solamente porque podría darte una opinión como la mía. Me dan risa porque es como un nene. ¿Cómo que promotor? O sea, promotor del tatuaje? Pero dime, a ver, demuéstrame que es malo ser promotor del tatuaje. No puedes hacerlo con la Biblia. Entonces, para ti es malo. Y no es relativismo, sino que es algo que no está en las escrituras. Entonces, tú te acabas de inventar una ley y vas a decir que es malo. Entonces, a veces cuando se les aclara esto, te salen con que, no, entonces es que lo que pasa es que si te haces tatuaje ya no podrás donar sangre. Esto ya no tiene nada que ver con la Biblia, ¿ves? Pero igual, incluso le podríamos responder ciertamente que no va en contra del Espíritu Santo porque el cuerpo no se contamina con esa tinta vegetal usada en los tatuajes actualmente. No contamina y permite al año nomás poder donar incluso sangre nuevamente. Comer chupetines y grasas va mucho más contra el templo del Espíritu Santo. Sin embargo, hay muchos pastores conservadores y hermanos conservadores que comen mucho dulce y muchas grasas. Qué rico, ¿no? Bien. Verso 28 de Levítico 19, entonces, no debe ser usado fuera de contexto. Otra pregunta, ¿te has preguntado, te dice, ¿no?, que de repente vas a ofender a otros creyentes si te tatúas? Bueno, debemos entender que, por lo mismo que hablamos al comienzo, que en Sudamérica se ha sembrado un ultrafundamentalismo no bíblico, pero bien intencionado, lo sé,
Los hermanos débiles de conciencia sí podrían ofenderse. Por tanto, yo no debo ser de tropiezo para mis hermanos. Y si yo os congrego en una iglesia donde esta práctica no es dable, no debe ni siquiera ocurrírseme hacer un tatuaje por amor a mis hermanos, o en todo caso, ver una nueva membresía. Mi consejo a los jóvenes que están en estos temas es que si eres menor de edad o vives aún en casa de tus padres y en tu congregación, tu pastor y en casa tus padres no están de acuerdo con tu deseo de tatuarte, estarías en desobediencia y pecando contra la ley de Dios, porque la ley te manda a honrar a tus padres. El tatuaje no es pecado, tu pecado sería la desobediencia a tus padres. ¿Ves? Luego, otra pregunta que podrían hacerte es, ¿qué pensarán los no creyentes? Preguntarán por ahí, me lo han hecho, pero hay que responderles bien. Estamos en el siglo XXI. ¿Qué pensarán los no creyentes? El 99% no pensará nada. El no creyente de este tiempo no tiene los paradigmas del fundamentalismo de las formas del siglo XX. Una iglesia con nuevos creyentes que no pasa por esta etapa legalista de influencia ultrafundamentalista, llega a ser más madura de conciencia y no discute por este tipo de opiniones. Volviendo, los no creyentes no creo que les incomode o haga tropezar que un cristiano use o no tatuajes. Además, por el contexto, habría que preguntarnos, ¿es extraño un tatuaje en esta sociedad? No. Así que los no cristianos no lo ven mal. Ahora, al leer esto y entender que el mundo no lo ve mal, podría el mismo hermano contradecirse y decirme, entonces te importa lo que diga el mundo, pero si me acabas de preguntar qué dirán los no creyentes. Para pensarlo, ¿no? Te pido en amor, querido hermano, si has pensado de esta manera, que te decidas. ¿Te importa lo que diga el mundo o no te importa lo que diga el creyente? ¿Te importa lo que diga el no creyente o no te importa? Piensa, ¿te importa o no te importa? Otra pregunta que a veces hacen es, ¿y Dios lo ve mal? No, Dios no lo ve mal, como ya vimos en Levítico. No se puede determinar que es pecado. No es pecado, no podemos usar la Biblia fuera de contexto para acusar a tus hermanos piadosos, pero con una costumbre que nosotros no aprobamos. Y finalmente, ¿Jesucristo se tatuaría? No, Jesús no se tatuaría. Y sabiendo claro que siendo las escrituras que nos dicen en 1 Corintios capítulo 11:1 o en otros muchos textos que seamos imitadores de Cristo, debemos mirar a Cristo siempre, imitarle a Él y poner nuestra confianza en Él y no en nuestras obras. Sí, pero poner a Cristo como comparativo para manipular las conciencias porque ya no tienes más argumentos, no es ético. Solo demuestra que ya no tienes más que decir y que realmente lo único que pasa es que tienes una postura antitatuaje personal. Tú puedes no estar a favor, la verdad, y puedes no estar a favor, pero eso no significa que siempre vas a buscar de todas maneras atacar a tus hermanos para imponer una abstinencia no bíblica. Habría que agregar que si conoces las escrituras, Cristo rompió todos los moldes religiosos, siendo el enemigo número uno de esos moldes falsos, que no estaban en la Biblia. Ahora es el tatuaje. Pero si tú llegas a aborrecer a tus hermanos que tienen esta libertad de conciencia, está claro que tú serías el equivalente a los fariseos que desearían apedrear al Señor si estuviera en la tierra rompiendo estos moldes. Él andaría con muchos tatuados. Estudia tu Biblia. En conclusión, esto es simple. Si eres menor de edad y vives con tus padres y tus pastores y padres no lo prueban, no lo hagas, ya que estarías, como dijimos, pecando contra el mandamiento de honrar a tus padres y el principio bíblico de sujeción a tus pastores. Si eres cristiano y estás en una congregación débil de conciencia, abstente de tu libertad por amor a tus hermanos. Si tú eres miembro de un cuerpo de Cristo, abstente en tu libertad por ellos. Si en tu congregación tienen una visión de conciencia fuerte y ven que no es pecado para ellos, es decisión tuya. Dios te ama tanto como ama a Jesús. Como vemos en Juan capítulo 17, verso 23, tu identidad está en Cristo, con o sin tatuaje. Ama a tus hermanos débiles de conciencia y no estés demostrando que eres fuerte. Eso sí te lo pido. No estés demostrando que eres fuerte por todos lados. Haciéndote un tatuaje en un contexto donde podría ser tropiezo. Sé sabio en tus decisiones. Pero nunca llamemos pecado a algo que no es pecado. Porque eso es hacerle decir a Dios algo que Él no dijo. Así que reconsidéralo. Reconsidera no ser hincha de las neoleyes. Bueno, nos vemos en el próximo video.